banda viajera. Bueno, hoy tenemos un video algo distinto al canal. Este es un canal de viajes, pero bueno, también una de las formas de viajar, conocer las tradiciones, conocer un poquito de la cultura, es sin dudas la comida local. Así que bueno, hoy les traemos un viaje gastronómico, culinario, de la comida quizá más famosa y representativa de este país, que es sin dudas el asado. La idea del video de hoy es mostrar un poquito los cortes tradicionales que comemos acá en un típico asado argentino, digamos, también qué bebemos, y bueno, vamos a inyectar un toque gourmet que bueno, en los últimos años, antes se decía no, ensaladita, no, es para las chicas, qué sé yo. En los últimos años incorporó un poquito el toque gourmet, no solamente al asado, sino a toda la gastronomía argentina. Una de las claves para un buen asado es una parry. La verdad que acá te hacemos en cualquier parrilla, en el piso, en el techo, en cualquier lado, acá se hace un asado. El asado es típico de los domingos, aunque bueno, hay veces que es una excusa ideal para una juntada. El argentino se junta mucho, y el asado suele ser una excusa más para poder juntarse. Acá tenemos como un caballete para poder poner el carbón. No todas las parrillas lo incluyen. Hay algunos que tienen que poner acá en el medio, hacen como un volcancito, si no. Y bueno, y hay distintas técnicas en las cuales uno puede ir utilizando para prenderlo. Nosotros le pusimos papelcito abajo, prende, y bueno, y acá, desde acá vamos regulando el subir y el bajar. Acá por suerte también tenemos la paja, tenemos algunas piñas, por suerte ahí tenemos un pino, gran proveedor para estos eventos. Así que bueno, vamos mechando el carbón en el medio, al principio pedazos más chiquitos, todo arriba, y bueno, y vamos intercalando para ir construyendo una fogata consistente. Y una palita para ir abanicándolo, nunca está de más. Ahora nos vamos a dar cuenta si el carbón es bueno o no tan bueno. ¿Cómo darse cuenta? Bueno, si chispea mucho, si empieza pim, pum, pam, esto es año nuevo, fuegos artificiales por todos lados, y la verdad no compres de vuelta ahí porque no es muy bueno. Ahora, si no chispea tanto, diste en la tecla, es un buen carbón. Y bueno, volviendo un poquito a la tradición del asado, el nombre de la reunión asado, hacer un asado, nos juntamos a hacer un asado, el evento así como se llama, lo recibió por este corte que es el asado justamente. Y bueno, y es una tira de la costilla de la vaca, digamos. Generalmente es un corte con hueso, generalmente los cortes con hueso y con grasa suelen ser los más ricos. Pero bueno, supongamos que nos juntamos a hacer un asado y no compramos el corte asado, sigue siendo un asado igual. Yo no sé si también asado es por asar, entonces estamos asando carne, digamos. Pero bueno, se estima que es por respecto a este corte. En lo que a sabor respecta, mis cortes preferidos son estos: bife de chorizo y acá la famosa entrañita. La entrañita es el diafragma de la vaca, músculo inspirador por excelencia. Y bueno, y este corte antes se tiraba, la curiosidad es que antes se tiraba, no se solía vender, y hoy es uno de los cortes más caros del mercado. Después acá tenemos el bife de chorizo, que es una parte de atrás del lomo, que bueno, también viene con una parte con grasita, que para mí es uno de los cortes más ricos que hay. Y acá ya tenemos el famoso lomo, que bueno, ya conocido no solamente acá en Argentina, sino en varias partes del mundo. Es uno de los cortes más magros, más sabrosos que hay. Después, en lo que tenemos de entradas, lo que son achuras, tenemos el famoso chorizo. Bueno, el chorizo es un embutido, generalmente viene en mezcla o puramente cerdo, que esos suelen ser los más sabrosos. Acá hay salchichita también. Y después, bueno, la morcilla, la famosa morcilla, que esto tengo entendido que es como sangre coagulada, una cosa así. Vamos a entrar, si empezamos a entrar en detalle esto. Y bueno, la famosa proboleta, acá un pedazo de queso. Después, del otro lado de la mesa, tenemos los chinchulines, que tengo entendido que son los intestinos, y después las mollejitas, que me parece que son las glándulas parótidas de las vacas, que esto es un manjar también, otro de los cortes junto al lomo, la entraña
de los más caros que hay quizá a la hora de hacer un asadito. Para terminar, de aquel lado tenemos un par de cortes de cerdo para mostrarles. Tenemos dos cortes, acá tenemos pechito de cerdo con un poco de hueso también, y acá la famosa bondiolita, la bondiola de cerdo. Creo que este es como el cuello, el pescuezo del cerdo. Y bueno, y este corte acá en Argentina sale a rolete, es de los mejores. Los cortes que son así de grandes, es preferible sellarlos, primero arrebatarlos, vamos a decirles, por afuera, y después hacerlo bien a fuego lento para que se conserven los jugos y no se pierdan. Después los cortes que tienen más hueso, grasa, generalmente se los pone primero del lado del hueso o de la grasa. Y acá tenemos para hacer algo así medio gourmet en zapallitos, a los cuales los vamos a rellenar. Tenemos acá mozzarella, roquefort y unos champis. Esto ahí tirado en las grasitas va a quedar 10 puntos. Bueno, ahí primero vamos a repartir bien las grasas, las primeras que vayan cayendo, para así ir quemando la grasita del asado previo, para limpiar bien la parry. Acá tenemos distintos utensilios para utilizar durante la parrilla. Esto hay que bajarlo un poquito para que afloje un poquito la grasita, y después vamos a ir limpiando. Acá esto clave, esto para ir acomodando bien el carbón, una palita. Estos son los típicos utensilios del parrillero. Y acá también para ir acomodando un poquito el carbón. Ahora vamos a ir hablando también sobre cosas del parrillero acá en Argentina que no pueden faltar, ahí es importante saberlo. Bueno, y acá para beber generalmente vinito argentino, en este caso Gascón. Hay otros que, bueno, las marcas más conocidas quizá Ruttini, ahí un poquito más arriba. Y bueno, y el argentino, el trago típico acá en Argentina es el famoso Fernet, que en Europa creo que no saben ni qué hacer con esto. Acá es el agua bendita. En realidad el Fernet Branca, que es el más famoso, es italiano, pero en Córdoba se adoptó, se mezcló con la famosa Coca-Cola y surgió la magia. A ver, quizá la primera vez que lo tomes, no te voy a decir que te va a parecer riquísimo, es medio amarguito, pero cuando empezás a frecuentarlo, la verdad que te encanta. Así que bueno, podríamos prepararlo en un vaso, pero vamos a hacerlo de la forma como se hace acá en Argentina, la famosa jarra loca. Bueno, consiste en tener acá, ya tenemos medio preparado el asunto. Y bueno, acá tenemos la botella de coca, la cortamos para hacer la jarra, y generalmente las proporciones son 70% de coca, 30% de Fernet. En realidad primero se tira el Fernet, pero bueno, nosotros estamos ahorrando un pasito. Vamos a introducir el 30% de Fernet. Algunos te dirían que no es para flojito. 30% te quedaste corto, macho. Pero bueno, a mí más que fuerte me gusta rico, ¿viste? Así que vamos con ese 30%. Va a quedar todo arriba ahora, ¿eh? Bien duro. Bueno, ahí yo creo que más o menos estamos. Vamos a pegar una buena revuelta. Si se hacen las jarras se revuelve con el dedo. No vengamos con... ay no, una cucharita de té. Es más, se tira Fernet para todos lados ahí. Sí, con espumita más rico todavía. Y después el proceso para evitar que esto corte, porque esto está... mirá cómo están las puntas de ese plástico. Se puede hacer de dos formas. Una, que es quemando los bordes, pim, 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 te fumas todo el plástico, quedas re loco de paso. Y otra, que es la que a mí me gusta, digamos, es le haces una muequita acá, para este lado, esperemos que no se desborde, ahí vamos mostrando de este lado, sac, y mirá cómo quedó. La tacita de té
de las 5 de la tarde en Inglaterra, mira. Fondo. Qué rico que es esto. ¿Cómo lo vamos a extrañar? Bueno, sigamos con la cocina. ¡Salud! Ay, qué rico. Como todo tiene su tiempo de cocción distinto, vamos a comenzar por lo que más nos tarda a lo que menos nos tarda. Vamos a empezar con los vegetales. Acá vamos a ir primero con las calabazas, que bueno, van a ir rellenas de un poquito de queso mozzarella, un poquito por aquí, un poquito por allá, queso azul, queso roquefort. Vamos a ir mechando un poquito así, un poquito acá, ponemos un poquito de la champis. Esto va a quedar brutal, después se va a ir achicando a medida que se vayan derritiendo los quesos y seguimos poniéndole un poquito de queso azul arriba. Tremendo, esto queda tremendo, y sobre todo con la bondiolita, porque la bondiolita con cosas medias así agridulces queda tremendo. Una vuelta le hicimos a la cerveza negra. Todo esto de aficionado, claramente, ¿no? No somos profesionales en el rubro. Pero bueno, uno se defiende, ¿viste? Tiene sus truquitos. Bueno, esto queda genial. Ahora la clave para que se haga por los dos lados es ponerle papel aluminio. Y aunque usted no crea, este papel aluminio es resistente a las brasas. Así que vamos a poner unas brasas arriba después. Yo no me imaginaba que iba a aguantar y realmente se la aguanta. Y ahí va la segunda. Perfecto, yo creo que ahí va excelente. Y ahora le pongo unas brasitas arriba. La verdad es que la calabaza necesita mucho tiempo para cocinarse. Y también para darle un poquito de todos lados le ponemos acá arriba un poquito de brasas. Yo pensé que no se le iba a aguantar el aluminio, pero la verdad que resiste lo más bien y queda... Se corta con cuchara. Una de las formas para saber si el fuego está caliente o está lento es poniendo la mano, y si la mano puedes aguantarla sin retirarla del calor durante 8 segundos es que está fuerte. Si tarda un poco más es que está a fuego lento. Bueno, a mí me gusta primero los cortes grandes ir sellándolos para que se vayan conservando los jugos después. El bife de chorizo lo metemos del lado de la grasita. Acá el asado del lado del hueso. Acá está el huesito. Excelente. Tiene que ir haciendo ruidito el asunto. Si no, no va. Acá el lomo. Belés. Bueno, después los chinchus también vamos a ir metiendo, que tienen que salir bien doraditos para que no queden chiclosos. Bueno, y acá las mollejitas, clave ponerle un poquito, bastante de limón. Ahora vamos con los choris y las salchis. Generalmente los choris, las mollejas, los chinchus salen antes. Las morcillas por suerte se hacen bastante rápido, así que las metemos después. Y también la morcilla se come como entradita, así que vamos a preparar una. Vamos a proceder a cortar la morci. Acá ya le sacamos la pielcita. Esto generalmente se acompaña con pan y sirve muy bien para hacer una entradita picando algo. A mí me gusta utilizar esta pinza porque si vos tratás de sellar un corte para que no se le vayan los jugos y después vas y lo pinchás y los jugos de alguna forma se van a ir. Miren cómo viene este lomo, bien selladito ahí de un lado. Ahora lo sellamos bien del otro y después lo dejamos a fuego lento. Acá el bife de chorizo también, una crostita y la bondiolita. Excelente. Y el asado, que tiene hueso abajo, vamos a dejarlo un tiempo más y después vamos a darlo vueltita. Las salsitas que solemos utilizar con frecuencia para hacer un asado es el chimichurri
y la salsa criolla. La salsa criolla está compuesta de cebollita, tomate, morroncito. Y después acá el chimichurri tiene, bueno, adobo para pizza, tiene oréganos, me parece que tiene pimienta, no sé qué pimienta. Y bueno, y estas son las que utilizamos generalmente con más frecuencia para comer un buen asado acá en Argentina. Ahora vamos a hablar un poquito del asador mientras comemos un par de morsis. Bueno, el asador la verdad que de alguna forma es el anfitrión, pero también es como el jugador de partido, ¿viste? Totalmente. Sin el asador no hay asado. Así como está Tal el cual, conductor. pone la casa. Claro, así como está el conductor designado para el alcohol, está el asador designado. Exacto. Es vital en toda la misión. Exacto. Y bueno, después al asador no vayas a la casa pretendiendo decirle, che, mira, ¿te parece si este corte lo ponemos así, lo damos vuelta? Prohibido. Prohibido. No te metas en la parrilla. No, no, no. Te pueden cortar los dedos, termina todo mal. Y después el famoso aplauso para el asador no puede faltar nunca. Bueno, se viene el momento de la proboleta. Tarda un poco en derretirse, no es como otros quesos, pero sí se pone al final del asado. En general tenés dos partes. Una se puede poner en las típicas hasta proboleteras, se llaman, tiene nombre propio porque son específicamente para este queso. Pero nosotros, por gusto o espacio, lo vamos a hacer de esta forma, en papel aluminio. Lo vamos a envolver bien. Y queda lista para ir directo a la parrilla. A las brasas. Sí, en realidad fue porque no nos quedamos ahí sin mucho espacio para la parry, así que lo metemos directamente en las brasas. Bueno, vamos a sacar la entranita, que es un corte más fino, ya está, para ir picando más que nada, ¿viste? Los comensales, si no llegaron, ajo y agua. Así que, miren lo que es esto, una belleza. Generalmente el asador siempre se queda con lo mejor. El que parte y reparte se queda con la mejor parte. Así que miren lo que es esto. Belleza. Bueno, y acá también tipo al estilo picadita, le ponemos un poquito de chimichurri o criolla a gusto y a comer. Bueno, acá ya vamos sacando a los comensales. Primero siempre las achuras, las salchis, los choris. Los chicos andan hambrientos, así que para apaciguar el hambre. Fua, miren cómo quedó esto, tremendo, se deshizo, así que bueno, más que punto justo, no sé cómo llamarlo, para acompañar un poquito la carne. Nachito. La bondio, ¿Y dónde yo quería que se activar? No, acá yo ya le puse y acá un poquito de bife chorizo. buscando un lugar para activar. Al lado de Bueno, pero Nachito, andate porque él tiene que estar al lado de ti. acá. Tremendo, bife chorizo, la jugada del partido. Y acá el asadito. Miren lo que sé. Bueno, acá quedó la calabaza tremenda, mezclada con el roque, la mozzarella se deshace. Y acá un pedacito de asado que tiene una pinta espectacular. Miren lo que es esto, tremendo.